Buenas tardes, Rosa. Pues efectivamente estas disputas se originan sobre todo en las varias versiones que el gobierno turco ha estado dando a la prensa de hacia dónde iba destinado ese misil balístico que fue interceptado durante esta pasada madrugada, a pesar de que Turquía no informó del suceso hasta mediodía o media tarde de hoy miércoles. Estas disputas se originan sobre todo porque, según Turquía, este misil iba dirigido hacia territorio turco. También en un comunicado de la OTAN, la Alianza Transatlántica apuntaba hacia un destino parecido. Sin embargo, horas después han aparecido fuentes anónimas dentro del propio gobierno turco a la agencia de noticias France Press que aseguraban que ese misil se había desviado después de intentar atacar a la base británica de Chipre, que está siendo utilizada por Estados Unidos en su esfuerzo bélico en contra de Irán. Sin embargo, lo que está claro es que ese misil estaba mucho más al norte de lo que un misil por lo general, la trayectoria de un misil por lo general iría en territorio, hacia territorio chipriota, y sobre todo la respuesta del gobierno turco muestra una firme preocupación de una Turquía que no quiere, en propias palabras del presidente turco, verse arrastrado en una guerra, en un conflicto que de momento se ha quedado muy al margen. Erdogan ha hablado hace unos pocos minutos, el presidente turco, y ha asegurado que Turquía dejará pasar este ataque con un misil, pero que no permitirá que ocurra una próxima vez. Sin embargo, sí que su ministro de Comunicaciones, Burhanettin Buran, en el anuncio de este ataque con el misil, ha asegurado que Turquía se guarda un derecho a responder que de momento parece que no vaya a ser usado por una Turquía que de hecho podría incluso llegar a llamar a consultas a todos los demás países de la OTAN por este primer ataque, que de momento no recibirá respuestas. Sin embargo, sí que parece que Turquía busca limitar estos ataques, limitar esa tensión que está subiendo en toda la región, y propone Turquía aún una salida mediada a un conflicto que cada vez, sin embargo, parece más difícil de ser mediado y dialogado, sobre todo viendo los ataques constantes que Israel y Estados Unidos realizan constantemente en contra de toda Irán. Adrià, y a falta de tener la certeza sobre cuál era el objetivo, ¿no? Como nos comentaba, si era Chipre, si era Turquía, de este misil, hasta el momento lo cierto era que Turquía era el único aliado de Estados Unidos que no había sido objetivo, ¿no?, de ataques de Irán. Cuéntanos, ¿por qué? Son varios los motivos. El primero y más obvio, evidentemente, Turquía es el único país de la región que es miembro de la OTAN, la Alianza Transatlántica, y un ataque en contra de Turquía supondría declararle la guerra a todos los países de esta Alianza Transatlántica. Estados Unidos, evidentemente, ya está en guerra en contra de Irán, pero no así Israel, que no es miembro de esta alianza. Otro de los grandes motivos por los cuales Turquía no ha sido atacada hasta la fecha es porque es el único país que en la actualidad ha mantenido una especie de buenas relaciones entre Washington y Teherán, y era el único país que después del inicio de esta ofensiva, desde el pasado sábado, ha mantenido los contactos abiertos para intentar buscar un diálogo que no ha funcionado. Otros países de la región, como lo eran antes Qatar y Omán, también habían mantenido sus canales abiertos entre Washington y Teherán. Sin embargo, después de que el sábado Irán manifestase gran parte de su ataque en el exterior contra Israel, sobre todo, pero también contra todos estos países del Golfo, Turquía se ha quedado sola como el único país que podría hacer este puente aún muy languideciente, y por lo tanto Irán no la había atacado hasta la fecha. Otro y el último motivo por el cual Turquía no ha sido atacada es porque Turquía, junto con España, es el único país de la OTAN que se ha negado a que Estados Unidos utilice sus bases y sus fuerzas en su propio país para realizar sus ataques en contra de Irán, algo que ha sido positivamente hablado por parte de una Irán que, sin embargo, hasta la fecha había mantenido un silencio muy grande sobre la posición de Turquía. No ha hecho ni de hecho ningún comunicado Irán hoy después de esta intercepción de este misil en territorio turco. Irán no ha comentado públicamente nada de lo que ha ocurrido, ni se espera que lo haga, sobre todo en las próximas horas, viendo la enorme tensión que existe actualmente entre Ankara y Teherán. Claro, veremos a qué rol acaba asumiendo, ¿no?, el gobierno turco en esta guerra. Adrià, antes de terminar esta conexión, quería preguntarte ¿qué sabes de estas informaciones que han salido en las últimas horas en varios medios de comunicación, citando fuentes de momento anónimas, que señalan que Estados Unidos estaría buscando colaborar con milicias kurdas para realizar una ofensiva terrestre contra Irán? Turquía, como hemos venido contando muchísimas veces, está en guerra, ¿no?, contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, desde hace décadas. Cuéntanos, ¿ha dicho algo la presidencia, el gobierno turco?
Pues de momento han mantenido un enigmático silencio porque de confirmarse estas noticias, que son solo filtraciones a la prensa estadounidense, eso supondría un grave problema y un dolor de cabeza enorme para una Turquía que, sobre todo durante estos últimos años, ha estado en guerra constante, tanto en el norte de Irak, en el norte de Siria y también en el sureste de Turquía, en contra de esta guerrilla, como decías, del PKK. Las guerrillas kurdo-iraníes en las cuales supuestamente Estados Unidos podría apoyarse en esta supuesta ofensiva en contra del oeste de Irán no son directamente el PKK, pero sí que son milicias relativamente vinculadas, tanto ideológica como también militar y logísticamente, con este PKK, recordemos, en guerra en contra de Turquía desde la década de los 80. Turquía no ha dicho nada, no se espera que haya dicho nada, sobre todo porque la noticia no está confirmada, pero sobre todo porque buscará probablemente a Ankara intentar hablar con Washington para evitar esta idea que podría provocarle dolores enormes de cabeza a una Turquía que de hecho estaba celebrando durante los últimos meses una pérdida de poder enorme por parte de este PKK, que recordemos perdió un grupo aliado en el norte de Siria con las fuerzas democráticas sirias, sus aliadas, las YPG, que firmaron su rendición y pérdida de autonomía por parte de Damasco. Turquía probablemente buscará un acuerdo con Washington e intentará evitar que Estados Unidos tome esta decisión. De hecho, según ha dicho el propio secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, Estados Unidos no confirma ni desmiente haberlo hecho, pero sí que ha dado a entender Hegseth que Israel podría estar intentando un tipo de ofensiva terrestre con estas milicias kurdas.